Sabían ustedes que la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular ha sido noticia este día y no ha sido la única vez este año. Es esa unidad en la que hace apenas unas semanas el viceministro de Vivienda denunció que había presiones del Congreso de la República de algunos diputados para beneficiarse de viviendas. Pero más allá de los casos, de las denuncias, nosotros queremos aprovechar esta coyuntura para hablar del desarrollo de la vivienda popular. ¿Con cuántos recursos cuenta? Que algunos de esos se van a la malversación, y cuántos van a vivienda, y qué mejor que hablar de este tema con el propio viceministro de Vivienda del Ministerio de Comunicaciones, Carlos Varillas Estrada, también con el arquitecto José Luis Gándara, especialista en planificación de asentamientos humanos y ex viceministro de Vivienda, un ex y un viceministro en activo. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bien, la primera pregunta para el viceministro Varillas. Y el CATUM 2032 daba cuenta de que hay un déficit cuantitativo de viviendas de 266.000 aproximadamente y cualitativo de 1.100.000. Es decir, este cualitativo son aquellas viviendas que no llenan las condiciones como para llamarse una vivienda digna de muchos guatemaltecos. Ante este reto y el crecimiento poblacional, ¿con qué presupuesto ha contado usted y con qué presupuesto cuenta para el 2017 para hacer frente a este gran reto? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente yo creo que nos enfrentamos a uno de los retos más grandes que tiene el país, el poder dotar de vivienda, un derecho básico para todos sus ciudadanos. Tristemente, desde que se elaboraron las cifras del CATUM, esto ha venido en aumento. Actualmente las proyecciones que hemos generado nos dicen que el déficit llega al 1.6 millones de viviendas, de las cuales 300.000 cuantitativas y 1.300.000 son del déficit cualitativo. A mala pena el mercado, este déficit ha estado creciendo a 50.000 viviendas por año, a mala pena el mercado logra dar 25.000 viviendas en los mejores años, y hemos visto un decremento consistente en los fondos que se han estado otorgando para el tema de la vivienda. ¿En los mejores años, en qué años? De 20.000 más o menos. Más o menos alrededor de hace por lo menos 3 años, por ejemplo, se logró llegar a las 23.000 viviendas más o menos que estaba entregando el sector formal, ¿verdad? En los años que han habido desastres es cuando aumenta drásticamente el número de subsidios que da el Estado para vivienda. Por ejemplo, en el caso de San Marcos de los terremotos llegaron hasta los 17.000 subsidios del 2012, pero el año pasado se financiaron solamente 4.500 subsidios. Este año tuvimos nosotros para 6.500 subsidios, y con la propuesta de presupuesto que se dejó para 2017 no alcanzaríamos ni siquiera los 4.000 subsidios. José Luis, ¿cuál es el concepto de vivienda popular? Y según su experiencia y su forma de ver el proyecto, ¿el Estado debe dar la totalidad de la vivienda o hasta dónde es responsable de proveer de casa a los guatemaltecos? Hace algún tiempo se usaba el término de vivienda popular. En la actualidad se define o se establece como vivienda de interés social, porque estamos hablando de un segmento poblacional que en su mayoría, cuando es este segmento, estamos hablando de 1 y 2 salarios mínimos. Eso significa que son familias que tienen ingresos hasta 4.000 quetzales mensuales, las que se ubican dentro de la base de la pirámide. Para referencia, de acuerdo con lo que dice el señor viceministro, el 57% del déficit habitacional es de esta base. Es de las familias que están en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Hay algo fundamental, y es que el Viceministerio de Vivienda, como ente rector de toda la temática, y no solo del tema vivienda, sino en general de la planificación y desarrollo territorial, porque ese es otro aspecto importante. No podemos ver a la vivienda como un elemento aislado. Tiene que verse en su conjunto con respecto a el desarrollo y el crecimiento no solo de los centros urbanos, sino el mejoramiento de la calidad de vida de las familias. De tal manera que la parte fundamental del ente rector, que es el viceministerio, es propiciar que todas las entidades relacionadas, por ejemplo la CONAVI, que es la Comisión Nacional de Vivienda, tiene cerca de 23 sectores que la representan. Y dentro de ellos hay entes que proporcionan recursos muy importantes,
que son de contraparte para lo que en este caso el ente rector tiene que hacer. Voy a poner el ejemplo del sector de cooperativas. En más o menos alrededor de 500 millones de quetzales se está invirtiendo en créditos a sus asociados para el tema de vivienda. Otro segmento muy importante es el de las remesas familiares. Si estamos hablando de 7.000 millones de dólares, los que el país va a tener de remesas, el 10% de esos recursos que se usan para vivienda. Ahora, antes de irnos a corte, quisiera tener una idea de cuánto valora el viceministerio el costo de una unidad habitacional básica. Nosotros tenemos la casa tipo Fopavi, que es la unidad, yo diría, ni siquiera logramos llegar a ser vivienda digna, sino que es vivienda mínima, está valorada en los 38.500 quetzales, que se componen por el subsidio, que es de 35.000 quetzales, y el aporte previo del 10% que tiene que dar el beneficiario, sea en efectivo, en mano de obra o en material, que son otros 3.500 quetzales. ¿Y el perfil de ese beneficiario del subsidio? El perfil es actualmente las modificaciones que se hicieron con la nueva ley de vivienda, el reglamento, son todas aquellas familias que tengan menos de 4 salarios mínimos. Estamos hablando alrededor de los 10.000 quetzales como núcleo familiar. El gran problema es que la política pública, eso nosotros lo estamos redefiniendo con una serie de nuevos programas, es cómo puedo hacer yo para identificar cuáles son aquellos beneficiarios que efectivamente yo les tengo que dar la vivienda completa o casi completa, porque no tienen la condición de autofinanciárselas, pero el otro gran bloque, que hay por lo menos 600.000 familias que sí tienen la capacidad de autofinanciarse la vivienda, pero que no son sujetos a créditos. Ahí es donde yo tengo que diversificar el tipo de apoyo. Actualmente se le dan los 35.000 quetzales a la familia que gana 600 quetzales al mes y a la familia que gana 10.000 quetzales al mes. Sin ningún tipo de estudio previo. Se hacen estudios económicos, pero no se diversifica la cantidad o el monto de subsidio que se le está otorgando. Ya. Nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a volver nuevamente sobre este tema porque hay muchísimo más de qué hablar, sobre todo a qué se atribuye esta baja en el presupuesto a la unidad que usted dirige. El año pasado, hace unos meses, usted había denunciado algunos chantajes por parte de algunos diputados al Congreso de la República. Queremos saber si esto efectivamente pudo haber incidido en que se recortaran recortes al Ministerio de Comunicaciones. Con esto volvemos después del corte. Bien, estamos de regreso para darle lectura a sus comentarios en redes con Rocío. Gracias, Paola. Vemos ahora cuáles son algunas de las opiniones que tienen nuestros televidentes sobre esta conversación. Ricardo Zavala nos dice, solo un plan de vivienda popular con honestidad y transparencia funciona. Y Abel, ¿qué hacen con el impuesto al cemento que se destina a subsidios? Increíble que cada año hay menos ejecución de vivienda. Son estos los comentarios que tenemos ya a través de nuestro Twitter. Recuerde que a través de nuestras redes sociales nos puede encontrar como Canal Antigua. Regresamos con ustedes, Carmen. Muchas gracias, Rocío. Antes de irnos a corte, justamente le hacía esta pregunta. Usted denunciaba ser víctima de algunos chantajes por parte de algunos diputados al Congreso de la República. ¿Finalmente cree que esto incidió para que se castigara? El ministro nos decía la otra noche que estuvo acá a las 8:45 que prácticamente estaban confinando a desaparecer a este viceministerio. Sí, correcto. Yo la verdad es que no quisiera creer que el impacto que puede generar el reducir el presupuesto para la vivienda venga derivado de un proceso que sea algo personal, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que se le dio un duro golpe al viceministerio reduciéndole de esa manera el presupuesto prácticamente. Dijeron que usted no había ejecutado. Nosotros para este año, para 2017, habíamos solicitado 450 millones de quetzales, de los cuales se nos dejaron 150, prácticamente una tercera parte. El argumento que se utilizó es que efectivamente nosotros no habíamos ejecutado. Las proyecciones de ejecución que nosotros tenemos este año es alrededor del 70%, considerando que somos una institución que está con fuertes investigaciones del Ministerio Público, de la CICIG, por las grandes redes de corrupción que se habían armado en este viceministerio. Yo creo que es un porcentaje de ejecución bastante bueno. Hemos tenido una serie de problemas desde prácticamente estuvimos 4 meses parados por algunas denuncias del Ministerio Público que detuvieron la ejecución por varios motivos,
pero además el problema de tener que estar avanzando, buscando proyectos y sistemáticamente encontrarnos con problemas legales, los cuales nosotros, como lo comentó el ministro en su momento, con fraudes como el que vimos en el segmento anterior. Exactamente, tenemos por fuerza que hacer esas denuncias. Entonces, poder levantar y recuperar esa institucionalidad no es un paso fácil. José Luis, ¿usted cómo recibe esa denuncia conocida hoy de una persona un grupo de personas que están involucradas en el cobro de 1 millón de quetzales por un pozo? ¿Es normal eso en la construcción de vivienda, que se hagan simulaciones de proyectos o construcciones? Lo que ocurre es que, de acuerdo con la ley de vivienda, UDEVIPO no tiene ninguna justificación para ejecutar este tipo de proyectos. Recordemos de que la función principal de UDEVIPO es la de recuperar los recursos que provenían del antiguo Bambi, ejecutarlos en las áreas que pertenecían a los proyectos del antiguo Bambi, le hacen las áreas verdes que en su momento fueron ocupadas por los pobladores, hacer trabajos de consolidación, estabilización, para que las áreas que puedan estar en riesgo de esta manera reduzcan. O sea, un pozo no entra en eso. No, en absoluto. Y algo que me parece importante es que, primero que todo, hay que establecer si incluso ese pozo está o se hizo en un lugar que pertenece o pertenecía al antiguo Bambi, porque si está en un terreno totalmente ajeno a esas áreas, pues es una razón más como para pensar, no tiene ningún sentido hacer un proyecto de esta naturaleza. Y en la gestión que desde que se constituyó el UDEVIPO se ha tenido que determinar su trabajo, pues se circunscribe a lo que yo comenté anteriormente. Yo quisiera como irnos ya al tema de las soluciones. Yo les comentaba también hace un momento que yo me recuerdo muy bien de la experiencia de los proyectos 4.3 y 4.4 en la zona 6, en donde eran las mismas familias las que contribuían a la construcción de las viviendas. De hecho, hay algunos países que han promovido proyectos pues muy novedosos y que han tenido buen impacto. En aras de la limitación de recursos, ¿se tiene pensado algún tipo de proyecto que permita resolver la situación de una manera creativa y no quedarnos estancados simplemente diciendo no se puede, no hay? Sí, claro. De hecho, nosotros tenemos ya una política pública que estamos llevando adelante, que obviamente lo lograremos hacer con menos recursos y en lugar de generar un impacto fuerte sobre este tema, pues lograremos hacer casos piloto, pero fundamentalmente nosotros estamos marcando 4 líneas de trabajo. La primera es el poder hacer o generar las condiciones para que el sector privado comience a generar la oferta de vivienda de interés social. Y esto lo hacemos conjuntamente con el FHA, con el CHN, pudiendo comenzar también a precalificar familias que están en el sector informal pero que tienen la capacidad de poder financiarse la vivienda. Estamos trabajando 2 programas específicos también para diversificar el alcance, uno con las municipalidades a través del Infom, donde lo que buscamos es que las municipalidades puedan apalancar fondos para poder generar proyectos integrales de vivienda donde las municipalidades pongan suelo, servicios básicos. Pero donde vean el incentivo también, viceministro, porque está comprobado, hay países que han utilizado la construcción de infraestructura y de vivienda como estrategia para crear empleo. En el país tenemos una crisis de empleo. Aquí podríamos tener una buena oportunidad para las municipalidades que dicen que no tienen cómo generar empleo, justamente resolver este problema. La construcción es una de las cadenas productivas que genera o que irradia más desarrollo, justamente por cómo está concebida y son fuertes generadores de empleo. En esa misma línea, por ejemplo, con el tema que hablábamos de la autoconstrucción, estamos trabajando con FODAP, con la empresa municipal de Guatemala, con la empresa municipal de vivienda de Guatemala, un proyecto específico también para cooperativas. Déjeme que le interrumpa porque se nos acaba el tiempo y quisiera que José Luis nos diera su opinión sobre esto que planteaba Carmen. Hay un aspecto fundamental. El Viceministerio de Vivienda es el ente rector y por lo tanto todas las entidades que forman parte de la CONAVI, al ser conducidas y coordinadas por la CONAVI y en ese caso por el Viceministerio de Vivienda, es incentivarlos para que participen. Cuando todos estos sectores, léase el sector privado, las cooperativas, las entidades financieras, las ONGs, como decía, hay cerca de 23 representantes de diferentes sectores. Si el viceministerio trabaja con todos ellos
para incentivarlos y aporten recursos y se tenga esa alianza estratégica, obviamente el trabajo que se va a generar y los recursos que se van a generar son determinantes. Para formarnos una idea, en la actualidad cerca de 6.000 o 7.000 millones de quetzales, todos estos sectores están aportando. Lo que ocurre es de que están cada uno actuando en algunos casos de una forma no coordinada, o en algún momento no están participando de las funciones que en este caso le corresponde al viceministerio. ¿Ustedes coinciden en unificar esfuerzos? Definitivamente. Institucionalmente. Esa es la clave. Y Carmen planteaba algo que quizá de para otra entrevista en otro momento. ¿Qué tanto debería involucrarse el que va a recibir este subsidio? Claro. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a ambos por participar en esta conversación. Marjorie Fonan está lista para comenzar a las 10 p.m. ¿Qué tal, Marjorie?